Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. En nombre de la revista científica Ciencia Médica, quiero darles una cordial bienvenida a este webinar gratuito sobre cáncer de mama, una de las patologías más relevantes en la práctica médica actual. Como estudiante de medicina y editor en jefe de la revista científica Ciencia Médica, es un verdadero honor poder compartir este espacio con todos ustedes, que serán futuros profesionales que estén comprometidos con el aprendizaje continuo y la salud de nuestras comunidades. Agradecemos profundamente la presencia de nuestros expositores invitados y de cada uno de los asistentes que hoy se conectan con el deseo de ampliar sus conocimientos. Esperamos que esta actividad sea de provecho y contribuya a fortalecer su formación en el ámbito de la oncología. De esta forma, sean todos bienvenidos y damos inicio oficialmente a nuestro webinar sobre cáncer de mama. Ok, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Déjenme ver, compartir la pantalla. Nada más me confirman si pueden ver mi pantalla. Ok, entonces vamos a empezar con la plática de hoy. Agradezco mucho la invitación de todos los organizadores. La verdad, me causa mucho entusiasmo de que la verdad les interese este tipo de temas que son tan relevantes, que una vez que ya salgan de la Facultad de Medicina les pueda ser de utilidad. Bueno, vamos a hablar entonces de detección temprana de cáncer de mama. Déjenme. Entonces, ¿qué vamos a ver en la plática de hoy? Vamos a tener los siguientes objetivos. El principal es concienciar sobre lo que es la magnitud y el impacto que el cáncer de mama tiene en la salud de todas las mujeres, destacando principalmente lo que es la detección precoz de esta enfermedad. Creo que es algo de los puntos más importantes. Vamos a ver algo de los factores de riesgo que tenemos que estar atentos, explicar un poco de lo que son las estrategias y los métodos de detección temprana, como son el autoexamen, la exploración clínica y sobre todo la importancia de la mamografía y cómo pedirla según la edad y el riesgo individual de cada persona. Y por supuesto, motivar a los participantes a adoptar una actitud proactiva en el autocuidado y en la participación regular en los programas de tamizaje, ¿no? De donde se encuentre. Entonces, antes que eso, bueno, todo esto se da pues porque octubre, ustedes sabrán que es el mes de la prevención de cáncer de mama. Y más específicamente hay un día, ¿no? Que es el 19 de octubre, que este día ya se ha declarado como el Día de la Prevención de Cáncer de Mama, y esto está dado ya por la Organización Mundial de la Salud, donde el objetivo principal de esta institución es pues crear conciencia principalmente sobre la detección temprana de esta enfermedad mediante lo que es prevención, tratamiento precoz y apoyo emocional para quienes ya están enfrentando el cáncer de mama. Y también busca honrar a todos los sobrevivientes y recordar a quienes han partido, porque hay personas que desafortunadamente todavía son vencidas por esta enfermedad, ¿no? Entonces, el objetivo de lo que es toda esta plática es poderlas detectar en una enfermedad, en una etapa que se encuentre todavía potencialmente curable, ¿no? Ahora, recordar conceptos muy básicos de qué es el cáncer de mama. Para nosotros poder definir esto, pues tenemos que recordar datos anatómicos de como la glándula mamaria, que se encuentra en la parte anterior del tórax, ¿no? Que la glándula mamaria
tiene como drenaje principal los ganglios linfáticos de la axila, ¿no? Tienen varios niveles, ¿no? O sea, en general son los ganglios linfáticos de la axila, pero hay 3 niveles principales, dependiendo que los ganglios que se encuentren por delante, por debajo o por detrás del pectoral mayor, ¿no? Recordando una vez más la anatomía, pues la glándula mamaria está compuesta por lo que es el pezón. Una vez que hacemos unos cortes a grandes rasgos de forma histológica, tenemos los conductillos y los lobulillos, ¿no? O sea, tiene 2, todo esto descansa principalmente sobre lo que es el músculo pectoral mayor. Y si lo vemos ya a nivel histológico, podemos ver que a nivel de un acino de la glándula mamaria, el principal tipo de epitelio que tapizan los conductos son cúbicos o cilíndricos y que descansan sobre una membrana basal y que están rodeados por unas células llamadas mioepiteliales que cumplen una función importante que es principalmente la excreción, el exprimir los conductos mamarios, porque recordemos que una de las funciones fisiológicas de la glándula mamaria es durante el embarazo lo que es la producción de la leche y posteriormente su extracción para la alimentación del lactante, ¿no? Entonces, en ese momento, mediante la succión, las células mioepiteliales son las principales que actúan para poder hacer esa función de extracción y su liberación de lo que es todo lo que es la leche materna, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos muy importante porque es en este epitelio donde principalmente puede ocurrir la proliferación descontrolada de estas células por diferentes factores que vamos a verlos, que pueden ser genéticos o pueden ser esporádicos, y esa proliferación descontrolada de este epitelio es lo que se conoce como cáncer, ¿no? Y en esta ocasión, como se origina en el epitelio de la glándula mamaria, pues es que tenemos el cáncer de mama, ¿no? ¿Y quiénes son propensos? Es muy cierto que las mujeres en el 98 a 99% son las principales afectadas por esta enfermedad, pero no debemos olvidar que también en el sexo masculino se tiene glándula mamaria, por lo tanto, aunque es raro, 1% menos de los casos, también hay cáncer de mama en los hombres, ¿no? Pero en el 98-99% esta principalmente afecta al sexo femenino. Ahora, cifras importantes que tenemos que recordar que 1 de cada 8 mujeres en el mundo puede desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Pero detectado a tiempo, es decir, en una etapa temprana, más del 90% de los casos tienen probabilidad de llegar a la curación. Y vamos a ver por las estadísticas que es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, pero la detección temprana puede llegar a salvarles la vida, ¿no? Entonces veamos que todo esto es un problema de salud relevante, porque si ya lo vemos más específicamente, ya se ha descrito que cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer de mama en el mundo. Es decir, cada 30 segundos, en la actualidad, una mujer le están dando el diagnóstico de que tiene cáncer de mama en alguna parte del mundo. Entonces, no queda duda que es un problema de salud pública a nivel mundial. Y ya si lo vemos con los datos estadísticos publicados por entidades a nivel mundial, como es Globocan, podemos ver que a nivel de lo que es incidencia y mortalidad por cáncer en el mundo, el cáncer de mama en cuanto a incidencia, sin importar el sexo, ocupa el segundo lugar, ¿no? Aquí estamos viendo hombres y mujeres, ocupa el segundo lugar, y si vemos en mortalidad, ocupa el cuarto lugar. Si ya lo vemos, ya solo en mujeres, a nivel mundial,
tanto en incidencia como en mortalidad, es la causa número 1, ¿no? Que afecta a las mujeres y también la causa número 1 en cuanto a mortalidad. Ahora, si vemos en nuestro país, es algo diferente de lo que ocurre a nivel mundial, y si nos vamos un poco más específico a nivel de Latinoamérica, si vemos las estadísticas de otros países como México, Argentina, Colombia, pasa lo mismo que a nivel mundial. La causa número 1 es cáncer de mama en mujeres. Pero si ya nos vemos a nuestro país, no es cáncer de mama, ocupa el tercer lugar de todos los cánceres en generales, pero cuando vemos solo las mujeres ocupa el segundo lugar, ya que desafortunadamente el cáncer de cuello uterino sigue ocupando el primer lugar en nuestro país, tanto en incidencia como mortalidad, principalmente por la alta prevalencia de la infección por el virus del papiloma humano, ¿no? Pero también el cáncer de mama es un problema, aún ocupando el segundo lugar en nuestro país. Y también instituciones a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud, como es Globocan, tomando en cuenta que el cáncer de mama no hay duda que se trata de un problema de salud pública a nivel mundial, ya se tienen estimaciones de qué es lo que va a pasar en el futuro con respecto a esta enfermedad, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que ya hay proyecciones para el año 2040, donde la incidencia va a aumentar hasta aproximadamente de un 31%, o sea, va a haber 31% más de casos diagnosticados de cáncer de mama para el año 2040. Y eso también se va a reflejar en la mortalidad, que casi el 53% en aumento de mujeres que mueran por cáncer de mama. Por lo tanto, no hay duda que es un problema de salud pública, no solo a nivel nacional, continental, sino a nivel mundial, para lo cual todos los médicos deben estar familiarizados con esta enfermedad, hablando de lo que es la detección oportuna, independientemente de la especialidad que tengan, ¿no? Ahora, hablemos acerca de los factores de riesgo para esta enfermedad. Hay que recalcar o hay que señalar que el hecho de tener cualquiera de estos factores de riesgo no significa necesariamente que va a desarrollar la enfermedad. Hay que recordar que un factor de riesgo solamente te está diciendo la probabilidad de desarrollar una enfermedad, en este caso cáncer de mama, si tienes alguno de estos factores o muchos factores de riesgo que vamos a nombrar en las siguientes diapositivas, pero no significa que necesariamente vaya a desarrollar. Se han visto casos en los cuales no se tiene ningún factor de riesgo y desarrollan cáncer de mama. Entonces, cuando nosotros explicamos esto a los pacientes, pues no es para que se asusten y digan, yo tengo 3, 4 seguro, desarrollo cáncer de mama. No, te están diciendo que tu probabilidad es un poco más alta, entonces hay que tomar medidas si es que se pueden para modificar este riesgo, ¿no? Entonces, eso siempre hay que dejarlo claro. Un factor de riesgo no necesariamente te dice que vas a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, para un mejor entendimiento, los factores de riesgo los dividimos en dos grandes grupos, ¿no? En aquellos que no se pueden modificar, como el hecho de ser mujer. Obviamente, solamente con el hecho de ser mujer, ya hemos mencionado que 1 de cada 8 mujeres en el mundo desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida, entonces es algo que no se puede modificar, ¿no? La edad, vamos a ver la raza, la historia ginecológica, la historia personal con respecto a las patologías de la glándula mamaria,
la historia de otras enfermedades que hayan desarrollado durante la niñez y la juventud, que hayan necesitado tratamientos que predispongan al desarrollo de esta enfermedad. Entonces, son factores que no vamos a poder modificar, ¿no? Pero va a haber otros que sí vamos a poder modificar, de hecho, por eso se llaman factores de riesgo modificables, en los cuales ahí se pueden tomar acciones que puedan disminuir estos factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Entonces, algunos de los factores no modificables, hemos dicho que es el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, acá no hay duda que hemos dicho que más del 95, entre el 98 y 99% es mucho más frecuente en las mujeres. Y esto va aumentando conforme va aumentando la edad. De hecho, la edad predominante de esta enfermedad es arriba de los 55, 60 años, pero ya se ha visto en varios estudios que a partir de los 18 años de edad, esta prevalencia va aumentando a medida que la mujer va cumpliendo más años, ¿no? Entonces, hemos visto pacientes que son, digamos, relacionados con la parte genética, que también es otro factor que no se puede modificar, pacientes muy jóvenes de 20 años, ¿no? Pero si hablamos del cáncer de mama esporádico, el más frecuente, entonces sí empieza a los 18 años, es poco frecuente, pero el pico máximo está entre lo que son los 55, 60 años. Luego también la raza, se ha visto que las mujeres afroamericanas son las que tienen mayor probabilidad, es más, la edad promedio de ellas es más joven, ¿no? Entre los 45, 50 años, y también se ha visto que el tipo de cáncer de mama que desarrollan las mujeres afroamericanas generalmente es mucho más agresivo, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo no modificables? Les hablaba de lo que es la genética, los antecedentes familiares. De hecho, cuando nos enfrentamos con una paciente joven nosotros consideramos debajo de los 45, 40 años, porque les mencioné que el promedio es arriba de los 55, 60 años. Entonces, 45, 40 años llama la atención porque no es el promedio del cáncer de mama esporádico, sino generalmente puede estar relacionado ya con algún componente genético. Por eso es cuando tenemos este tipo de pacientes en este rango de edad, generalmente indagamos en la familia para ver si hay antecedentes de cáncer de mama por parte de la rama materna, por parte de la rama paterna, a qué edad se diagnosticaron estos familiares, si es que existe alguno. Por otro lado, puede existir que ninguno antecedente y sea la primera paciente, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya antecedentes tanto en rama paterna como materna no descarta de que tenga algún componente de algún gen que esté mutado por la edad, ¿no? Por la edad joven, ¿no? Y muchas otras también ya podemos ver en la actualidad que hay pacientes que ya se realizaron pruebas genéticas porque un familiar tuvo algún tipo de cáncer de mama, cáncer de ovario, que está relacionado con cáncer de mama hereditario, y que se realizaron o les pidieron las pruebas genéticas. Uno de los genes principales que está relacionado con cáncer de mama en pacientes en edad joven es el gen de BRCA1, BRCA2, que también está relacionado con cáncer de ovario y con otros tipos de cáncer, como por ejemplo páncreas, como por ejemplo colon. Entonces, ya ellas se realizaron por algún familiar que tuvieron y resulta que son positivas, ¿no? Entonces, estas pacientes también tienen factores de riesgo, pues, que no puedes modificar, ¿no? Que ya tienen en sus genes la probabilidad de desarrollar esta enfermedad y se toman medidas preventivas para este grupo de pacientes, ¿no? Y por otro lado, como les mencionaba, que ya la paciente haya tenido cáncer de mama o haya tenido cáncer de ovario, le hayan dado su tratamiento, esté en remisión, ya pasaron más de 5 años, incluso la dieron como curada, la dieron como alta, pero el hecho de que ya haya desarrollado cáncer de mama o cáncer de ovario, pues ya la predispone en cualquier momento de poder desarrollar nuevamente esta patología, ¿no? Les mencionaba que dentro de los factores de riesgos no modificables también hay antecedentes de la niñez o de la juventud
que hayan desarrollado algún tipo de enfermedad, que hayan requerido tratamientos que predispongan al cáncer de mama. Uno de los ejemplos más característicos es una mujer que durante su niñez o durante su juventud haya desarrollado un linfoma, un tipo de linfoma que como parte de su tratamiento haya necesitado radioterapia en la parte donde se encuentra la glándula mamaria, ¿no? Una radiación a nivel del tórax anterior. Especialmente esto era mucho más frecuente verlo hace unas 2, 3 décadas, principalmente por el tipo de máquina de radioterapia que tenían mayores efectos secundarios y se veían que 10, 15, 20 años después de haber recibido este tipo de tratamiento, algunas mujeres desarrollaban cáncer de mama, ¿no? Entonces, es el ejemplo más representativo. También algunas pacientes que hayan recibido quimioterapia por otro tipo de patologías durante su niñez, como nefroblastoma, neuroblastoma, también se ha relacionado, aunque mucho menos frecuente. Aquí el más frecuente es la exposición de radioterapia a nivel del tórax anterior durante la juventud. Otros factores de riesgo que no podemos modificar es todo lo que está relacionado con la parte ginecológica de la mujer, ¿no? Se ha descrito por la exposición hormonal que aquellas mujeres que han tenido un inicio de menstruación temprano, que se considera debajo de los 12 años o una menopausia tardía que la considera más de los 55 años, son aquellas que podrían tener una mayor predisposición para uno de los tipos de cáncer de mama que son hormonodependientes, ¿no? Entonces, todo esto es para el tipo de cáncer de mama que son hormonodependientes, ¿no? Como son los luminales, que se conocen como cáncer de mama luminales, porque está relacionado con la parte hormonal de la mujer, ¿no? Luego el hecho de no haber tenido también hijos, ser nulíparas o haber tenido un hijo, el primer hijo después de los 30 años o el primer embarazo después de los 30 años, también se ha visto que el riesgo es ligeramente aumentado para estas mujeres. Por otro lado, la anatomía de la glándula mamaria, ¿no? Hay mujeres que tienen las glándulas más densas, esto por el alto contenido de tejido fibroso a nivel de la glándula mamaria, que puede ser por parte constitucional, puede ser por algún tipo de medicamentos, puede ser por genética, que tengan las glándulas mamarias más densas. Esto es algo dificultoso porque con los métodos tradicionales de detección temprana, como es la mamografía, muchas veces se pasan desapercibidas pequeñas lesiones que no se verían, que no pasarían desapercibidas con glándulas mamarias con densidad normal, ¿no? Entonces, por eso la consideran como un factor de riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los factores de riesgo que sí se pueden modificar, ¿no? Aquellos que sí se pueden tomar acciones y donde se pueden tomar medidas de prevención con educación. Muchas veces es muy fácil decir, ¿no? Haz ejercicio, come sano, pero a veces, no a veces, muchas veces es poco probable o es complicado que las pacientes tomen estas medidas de forma objetiva y lo pongan a la práctica. Pero si no lo hacemos, si no educamos, pues tampoco va a haber alguna acción o tratar algún tipo de acción para realizar estas medidas. Algo indudable que está relacionado con el cáncer de mama, específicamente con un tipo de cáncer de mama, nuevamente los que son hormonodependientes, llamados luminales, es la obesidad, ¿no? Esto ya está estudiado en metaanálisis, en estudios, la relación que se tiene con el desarrollo de cáncer de mama y la obesidad, ¿no? Y esta obesidad pues está relacionado con ¿qué? Pues con los otros factores modificables, ¿no? Con el tipo de alimentación que tienen, si está basado en grasas saturadas, en frituras, en carbohidratos, y de paso la persona no hace ejercicio, pues son factores predisponentes para la obesidad, y la obesidad sí que está relacionada con un tipo en específico de cáncer de mama, que son los luminales, ¿no? Entonces, a mayor índice de masa corporal, mayor la probabilidad de desarrollar cáncer de mama.
Y por otro lado, aquellas mujeres que ya tuvieron cáncer de mama, algo que siempre les explicamos es que no pueden aumentar de peso, o si tienen sobrepeso, les damos medidas de ejercicio y dieta para que bajen de peso, porque también se ha visto que las mujeres que ya desarrollaron cáncer de mama y tienen obesidad, tienen mayor probabilidad de recurrencia, es decir, que les regrese la enfermedad con la obesidad. Entonces, es algo que ya está bastante estudiado y no queda duda. Por otro lado, hay otros factores de riesgo modificables que han sido descritos de forma anecdótica, donde no hay metaanálisis, como el consumo del alcohol o el tabaco, que sí bien está relacionado con otro tipo de tumores como cáncer de colon. Con cáncer de mama realmente no hay una evidencia contundente, pero bueno, siempre dentro de lo que es las recomendaciones de tener una vida saludable, pues no es de evitar que fume, evitar el consumo de bebidas alcohólicas de forma excesiva, ¿no? Por otro lado, la terapia de reemplazo hormonal por alguna patología ginecológica, como por ejemplo quistes de ovario, o el uso de anticonceptivos orales como método de planificación familiar por tiempos muy largos, que son tiempos muy largos, se considera 5 años o más, 10 años, pues también ha visto la probabilidad de desarrollar cáncer de mama aumentada comparada con aquellas mujeres que no han tenido este tipo de tratamiento, ¿no? Y en el resumen, entonces, basado ya en los factores de riesgo modificables, ¿qué recomendaciones se darían a las mujeres para disminuir? Pues lo que les acabo de decir, para disminuir su riesgo, son medidas que no solamente también van a ayudar a cáncer de mama, ¿no? Como médicos generales, pues hay que tratar de evitar todo tipo de enfermedades, prevenir como diabetes, presión alta, que también son enfermedades que se pueden prevenir con algunos tipos de estas medidas, como hemos mencionado, tener actividad física. La actividad física, te preguntan, dependiendo a las condiciones del paciente, la actividad física que quiera realizar, por lo menos 3 veces por semana, es lo mínimo recomendado a nivel mundial por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, pero eso no toma en cuenta, digamos, la caminata que realizan para ir al trabajo, o decir, sí, he caminado porque he ido al mercado. Eso no se considera actividad física. La actividad física se considera aquel tiempo que le dedicas, que te pones tu deportivo y dices, voy a ir a salir a trotar, voy a ir a jugar cualquier deporte, voy a ir al gimnasio. Entonces es algo que realmente está dedicado, ¿no? No que está dentro de tus actividades diarias de la vida. Dices, no, yo camino, ayuda, sí, pero no se considera como actividad física per se, que ayude a disminuir estos factores de riesgo, como hemos dicho, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso. Entonces, mantener el peso ideal con estas actividades es algo que hay que recomendar. Por supuesto, evitar fumar, disminuir consumo de excesivo alcohol y grasas saturadas en la alimentación que hemos mencionado. Es lo que hay que siempre recomendar, una dieta equilibrada, a no ser que tenga algún tipo de enfermedad en particular, que sea una dieta restringida para algún tipo de alimento, pero en general la dieta equilibrada basada en grasas, carbohidratos, proteínas, que es todo lo que necesitamos, es lo que se recomienda. No, si la paciente no tiene alguna enfermedad de base que te restrinja algún tipo de alimento, realmente no hay un tipo de restricción. La dieta es principalmente equilibrada. Y durante el embarazo lo que se promueve principalmente es la lactancia materna, porque ha habido algunos estudios observacionales donde se ha visto que por factores hormonales puede ayudar a prevenir el desarrollo de esta enfermedad en las mujeres que dieron de lactar comparado con aquellas mujeres que no lo hicieron. Pero eso solamente son estudios observacionales, no son metaanálisis ni algo contundente, ¿no? Entonces, para la prevención hay medidas que ya hemos hablado de los estilos de vida de forma muy general. Ahora vamos a hablar un poquito más detallada de las dos otras medidas. Una es la autoexploración mamaria de forma mensual y principalmente creo que este será el mensaje principal de esta plática,
la realización de la mamografía, que es principalmente lo que ha mostrado un impacto en la detección temprana de cáncer de mama. Entonces vamos a ver primero la autoexploración. Van a encontrar diversos tutoriales, diversas maneras de la autoexploración mamaria que toda mujer debería realizarse una vez al mes, una semana aproximadamente después de haber iniciado su ciclo menstrual, pero hay que mencionar y hay que recalcar que esta autoexploración mamaria, si bien es cierto que ayuda a la prevención, no reemplaza para nada al estudio de imagen como es la mamografía de acuerdo a la edad que le toca. O sea, decir que estás previniendo solo con la autoexploración mamaria, no. Es más, no hay ningún estudio que te diga en la actualidad que la autoexploración mamaria te va a detectar el cáncer de mama en etapa temprana como lo haría una mamografía. Que si bien es cierto que una mujer tiene que saber conocer su anatomía, que tiene que realizarse su revisión una vez al mes después de los 18 años, en las diversas posiciones que van a encontrar, frente al espejo, con las manos abajo, en la cintura, ligeramente agachado, hazlo con la yema de los dedos, con un patrón que sea seccionado en cuadrantes, de arriba hacia abajo, patrón circular. Está muy bien que conozcan su anatomía, porque cualquier alteración en la anatomía tiene que llamar la atención. O sea, es un estudio complementario, pero no es un estudio tan relevante como el que vamos a ver a continuación, que es para la detección temprana, ¿no? La detección temprana, ¿qué significa? Es un estudio que va a detectar la enfermedad en una etapa tan temprana que la paciente ni siquiera sienta síntomas, no tenga síntomas. Ese es el objetivo, porque al encontrarla en esa etapa temprana vamos a tener tratamientos menos agresivos y una probabilidad alta de que la paciente se pueda curar. Un tumor de unos 2, 3 milímetros jamás la van a detectar por la autoexploración. Entonces, eso quiero que quede muy claro en el mensaje de esta plática. La autoexploración mamaria es complementaria. Es bueno que sepan conocer su anatomía y enseñar a las mujeres que conozcan y cualquier alteración. Pero si nos vamos a la práctica clínica, si encuentras una alteración en tu glándula mamaria, como tamaño, deformidad, lo más probable es que no va a ser una enfermedad muy temprana. Porque una vez que se toca o se ve una alteración en la glándula mamaria, mínimo es de 1 o 2 centímetros de tumoración. Y generalmente eso ya es una etapa que puede incluso ser localmente avanzada, es decir, que haya invadido a otras estructuras. Entonces, ¿cómo vamos a determinar qué tipo de estudio para detección temprana vamos a indicar a una mujer en particular? Aquí lo más importante es el riesgo, ¿no? Hay dos grandes grupos, tres en realidad, pero dos se encasillan casi en el mismo grupo. Hay dos grandes grupos de mujeres que las podemos estratificar. Aquellas mujeres que las consideramos de riesgo promedio. ¿Qué significa eso? Que en todos los estudios se ha visto que estas mujeres de riesgo promedio tienen menos del 15% de riesgo en su vida de desarrollar cáncer de mama, comparado con aquellas mujeres de alto riesgo o riesgo intermedio, que la mayoría las encasillamos en un mismo grupo, que se ha visto que pueden tener hasta 20% o más de desarrollar cáncer de mama en toda su vida porque tienen ciertos factores. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos frente a una mujer? Pues hacemos una buena historia clínica. Les había mencionado que la historia en cuanto a las enfermedades patológicas es muy importante, como el hecho de haber recibido radiación o el hecho de que haya tenido ya patologías mamarias confirmadas por biopsia que se consideran de alto riesgo, como es la hiperplasia atípica o el carcinoma lobular in situ. Si lo tiene, automáticamente estas se consideran mujeres de alto riesgo para desarrollar cáncer de mama. Si la respuesta es no, nos vamos a la historia personal, ¿no? Aquí tanto rama materna, tanto rama paterna, si haya habido al cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, llama más la atención
si estos tumores en los familiares fueron detectados en una edad joven, les decía que se considera 40, 45 años o menos. Entonces, estas mujeres son candidatas a realizarse pruebas genéticas. Y si las pruebas genéticas salen positivas, automáticamente, dependiendo al tipo de gen, se consideran pacientes de intermedio o alto riesgo para desarrollar cáncer de mama. Si no tienen ninguna de estas, que afortunadamente son el promedio, la mayoría, se consideran en el riesgo promedio. Si no tienen historia de radiación, ninguna patología mamaria, ninguna historia familiar, ninguna historia personal, no tienen ninguno de estos antecedentes, están dentro del grupo de riesgo promedio. ¿Y para qué dividimos esto? Pues para ver qué estudios le vamos a pedir. Resumiendo, las mujeres con cáncer de mama con factores de alto riesgo son aquellas que tienen historia personal de haber realizado algún tipo de radiación en el tórax entre las edades, aquí ya te dicen las edades, 10 a 30 años, historia personal de otras patologías, les mencionaba el carcinoma lobular in situ, la hiperplasia ductal atípica, que son consideradas lesiones premalignas, que ya haya tenido la persona cáncer de mama o cáncer de ovario, que un miembro familiar de primer grado haya tenido positivo el examen, no la paciente, sino un familiar, ¿no? O la presencia de variantes genéticas que también a nivel genético, genes que puedan desarrollar, pero en familiares de primer grado. ¿Y qué estudios se recomiendan en este grupo? Porque hemos dicho que tienen el 20% de desarrollar. Aquellos que no tienen mutaciones genéticas, es decir, como la paciente que se radió, lo que se recomienda como método de tamizaje es la mamografía, que conocemos todos, pero además complementado con una resonancia magnética. ¿Cuándo se comienza? 10 años antes del inicio del familiar que haya tenido el antecedente, o también cuando ya se haya 10 años después de haber recibido la radioterapia. Generalmente no se recomienda hacerlo antes de los 30 años, de acuerdo a varias instituciones como es la NCCN, que son las guías internacionales americanas de cáncer, ¿no? Si ya tiene la mutación detectada, hablando de la paciente, también es una mamografía con resonancia, pero la edad de inicio es mucho más temprana. Es a los 25 años la resonancia magnética y la mamografía inicia a los 30 años. Entonces, como ven, en estas pacientes de alto riesgo, no solamente está la mamografía, sino también está complementado por una resonancia magnética, porque esta resonancia magnética tiene mayor sensibilidad y especificidad en tejidos glandulares mamarios de personas jóvenes que no se podría encontrar con solamente la mamografía. Pero la mamografía sigue siendo la base. No quiere decir que se hace solo resonancia magnética, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de las pacientes que hemos dicho que se encuentran en un riesgo promedio, ¿no? Aquellas que no tienen ningún tipo de antecedente familiar, ningún tipo de antecedente de patologías de base y que ellas nunca han tenido tampoco cáncer de mama. Pues la Sociedad Americana de Cáncer, junto con otras instituciones, se tienen establecidas las indicaciones. Te dice que de los 40 a los 45 años ya se lo puedes proponer a la paciente, ¿no? Aquí la paciente puede decidir de si ya quiere realizarse su método de tamizaje de los 40 a los 44 años. Donde no hay el podemos, sino que se debe hacer y de forma anual la mamografía, son de los 45 a 54 años, ¿no? Y esto se hace de forma anual. Después de los 55 años y mayores, si las mamografías previas han salido normales, se pueden realizar cada 2 años o bien pueden optar por continuar haciendo las mamografías cada año. También hay pacientes que dicen, pues yo quiero hacérmelo de forma anual, entonces lo pueden hacer. ¿Y hasta cuándo se deberían realizar? Mientras la paciente tenga buen estado de salud y se espere que la expectativa de vida sea mayor a 10 años, ¿no? Entonces, hasta eso, entonces cada mujer hay que individualizarla porque cada mujer es una persona que tiene sus propias comorbilidades, sus propias patologías y habrá que personalizar hasta cuándo realizarle sus estudios de tamizaje. Y bueno, la mamografía es nada más pues una radiografía especial
para la glándula mamaria, pero a dosis muy, muy bajas. Por ahí había un mito donde decían que realizarse mamografías podría ser un desencadenante, un factor de riesgo para cáncer de mama. De hecho, no estaban tan equivocados si hablamos de las primeras mamografías hace varias décadas, donde las dosis de radiación eran más altas. Probablemente ahí el riesgo sí podría estar aumentado, aunque no hay unos estudios que te lo confirmen. Pero actualmente, con los mamógrafos actuales, realmente la dosis es tan baja, que la probabilidad de que desarrollen cáncer de mama por realizarse mamografías realmente hasta el momento no se ha podido comprobar, y realmente el beneficio de realizar la mamografía evidentemente sobrepasa, porque se pueden detectar pacientes en etapas tan tempranas que se pueden curar, ¿no? Entonces, generalmente hay una proyección lateral y oblicua donde nos van a describir principalmente alteraciones, si se encuentran, entre lo que son tumoraciones y calcificaciones. Son las principales alteraciones. Hay que recalcar que la mamografía no es observada, no es interpretada por un radiólogo en general. Realmente es una alta especialidad dentro de la radiología, donde los que sí son entrenados para poder interpretar, porque es uno de los estudios más complicados para interpretar dentro de lo que es la imagenología, al menos realizan un año más adicional de solo ver mamografías. Entonces, idealmente debe ser interpretado por un médico radiólogo que haya tenido entrenamiento en lo que es solamente ver mamografías, ¿no? Y bueno, una vez que el radiólogo experto en ver mamografías hace la interpretación, se tiene estas conclusiones que pueden verlas en los estudios de la mamografía, que se da por una nomenclatura que se conoce a nivel mundial de hace muchos años, que es la categoría de BIRADS, ¿no? La categoría de BIRADS es lo que van a encontrar en las conclusiones de lo que son las interpretaciones de las mamografías junto con las ecografías mamarias, y estas categorías de BIRADS van a ir del 0 al 6. A grandes rasgos, cuando ustedes vean la interpretación de BIRAD 0, esto no significa que sea una mamografía normal. Al contrario, te dice que está incompleta, te dice que no es concluyente, te dice que es deficiente. No porque no lo haya podido interpretar el radiólogo, nuevamente, por un experto en mamografías, sino porque por características anatómicas de la paciente, principalmente mamas densas, el ejemplo más frecuente, no han podido decir si realmente la glándula mamaria es normal o hay hallazgos benignos o malignos. Entonces, lo que te dice un BIRAD 0 es que debes complementar con otro estudio adicional de imagen para poder dar un BIRADS del 1 al 5, ¿no? Entonces, en general, ese estudio complementario, en la mayoría de los casos, es una ecografía o ultrasonido mamario, o en casos específicos, una resonancia magnética, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es una ecografía mamaria. Entonces, un BIRAD 0 significa que tienes que completar el estudio, es no concluyente. El BIRAD 1 es prácticamente una mama donde no hay ningún tipo de anormalidad que se haya encontrado. O sea, tiene los lobulillos, tiene los conductos, su tejido intermamario, todo es normal, y es un BIRADS 1, es un BIRADS, digamos, es una mama normal. Y lo que te dice es que hay que seguir su vigilancia y su control de forma anual, ¿no? El BIRADS 2 te dice que hay hallazgos, no es una glándula mamaria sin ningún tipo de hallazgos, hay hallazgos, pero los hallazgos que se encuentran son benignos, ¿no? Como un fibroadenoma, que es un tumor benigno mamario, ¿no? Calcificaciones con características benignas, o sea, no hay duda de que lo que se encuentra son hallazgos benignos, y también la conducta que se toma acá es continuar la vigilancia una vez al año, ¿no? El BIRADS 3 no te pueden asegurar que los hallazgos que encontraron, ya sean tumoraciones, calcificaciones, no te aseguran al 100% de que sean benignos. Por eso te dicen, un BIRADS 3 es probablemente benigno, ¿no? Incluso ya te dan un porcentaje de la probabilidad de cáncer.
que aunque es baja, ya existe, ¿no? 2% o menos. Entonces, la conducta de un BRAF3, cuando vean un BRAF3, pues no hay que repetirle la mamografía al año, sino más pronto, a los 6 meses, para ver que los cambios que se hayan encontrado, que no te aseguraban que eran benignos, no hayan sufrido modificaciones, ¿no? Y si han sufrido modificaciones, probablemente hasta lo categoricen como BRAF4, que aquí ya hay anormalidades sospechosas, incluso ya hay BRAF4 A, B, C, de acuerdo a la probabilidad, que puede ir desde el 3% hasta el C, que tiene más del 90% de probabilidad de ser maligno. Por lo tanto, aquí ya se recomienda la biopsia, ¿no? Porque realmente hay una anormalidad sospechosa. El BRAF5 es una alta sospecha. Aquí miren, más del 95% de probabilidad de que sea cáncer. Entonces aquí no hay duda. Hay que hacer la biopsia para confirmar el diagnóstico. Son hallazgos completamente patognomónicos del libro, de que son masas irregulares, que son vascularizadas, calcificaciones pleomórficas, que realmente te están gritando, esto es una tumoración maligna. Nada más necesitas confirmarla con la biopsia, ¿no? Y el BRAF6 realmente es la biopsia, ¿no? Una paciente que ya va a su control por X razón, pero ya está confirmado, es 100%, aquí ya tiene la biopsia, el resultado ya es cáncer de mama, ¿no? Entonces, en resumen, un BRAF0 hay que completar, un BRAF1 o 2 es una vigilancia una vez al año. Lo ideal de la mamografía de tamizaje, la que recomendamos a las pacientes de riesgo promedio y riesgo alto a realizarse, es encontrarlas en esta, ¿no? De forma mucho más temprana. En BRAF3, BRAF4 y de que sean muy tan tempranas que sean prácticamente tratables. Les decía que la ecografía mamaria es un estudio que se complementa con cero y ayuda también a determinar que ciertas lesiones en la mamografía no son bastante claras. La ecografía, o también llamada ultrasonido, es lo mismo, nos ayuda muchísimo a ver las características de la tumoración. Te dice si una tumoración realmente es sólida, si no fue concluyente en la mamografía o si es líquida o quística, ¿no? Entonces, la mamografía en general es un estudio complementario a la mamografía y en personas jóvenes, es decir, 20 años, 30 años que tienen algún tipo de síntoma mamario, que se haya palpado alguna bolita o alguna anormalidad en sus glándulas, pues no pedimos en este grupo de edad mamografías, pedimos primero ecografías, porque las ecografías son mucho mejor para el tipo de tejido mamario de mujeres entre 20 y 30 años, ¿no? Les decía que la ecografía nos ayuda a ver, a complementar lo que encuentras en la mamografía, como calcificaciones, como las tumoraciones, nos dice si es vascularizada, lo que se vio en la mamografía. Entonces, es un excelente estudio complementario de la mamografía y es lo que se pide en la mayoría de los casos en los BRAF0, ¿no? Y bueno, en esas pacientes de BRAF4 para arriba, 4A, 4B, 4C y 5, pues la indicación es la biopsia, ¿no? La biopsia en general, actualmente, las personas que les decía, los imagenólogos que tienen la alta especialidad en ver mamografías, la mayoría también tienen ellos entrenamiento en tomar biopsias de forma ambulatoria, guiadas por la misma mamografía o por la misma ecografía ahí, ambulatorio, con anestesia local, sin hospitalización. Entonces, eso es también lo que se ha podido evolucionar gracias a este tipo de radiólogos intervencionistas que se conocen, que también es parte del entrenamiento de ellos, no lo hace cualquier persona. Entonces, nos toma un pedazo de la lesión o de la anormalidad que nos reportó la mamografía como BRAF4, BRAF5 y nos ayuda a analizar, a confirmar o descartar si la paciente tiene cáncer o no, ¿no? Entonces, esto nos los da por varios métodos. El principal es la aguja de corte por Trucut, como les decía, con anestesia local,
y sin hospitalización. Por supuesto que no en todos los lugares se tiene este tipo de especialistas y de equipos, y cuando no se los tiene, pues realmente optamos por el método tradicional, que es la cirugía abierta, ¿no? Pero eso implica varias cosas, ¿no? Anestesia general, más tiempo de recuperación, más alta probabilidad de complicaciones, la cicatrización, etcétera, ¿no? Pero bueno, si no se dispone, todavía el método tradicional de la cirugía abierta sigue siendo una opción. Y bueno, nos van a dar el reporte de patología, el patólogo nos confirmará si los hallazgos que se vieron en la mamografía se confirma, nos dirá si es cáncer, qué tipo de cáncer, carcinoma ductal, el de los ductos sigue siendo el más frecuente en el 80% de los casos y el lobulillar el menos frecuente en el 20% de los casos y de acuerdo tomar la conducta del tratamiento. Idealmente los métodos de detección pues queremos atraparlo de la etapa más localizada, más temprana y hacerla potencialmente curable. Ese es el objetivo de los métodos de detección, que en este caso el protagonista sigue siendo lo que es la mamografía con su complemento y la ecografía, ¿no? Y bueno, ¿qué concluimos? Concluimos que el cáncer de mama, pues no hay duda, creo que todos ya nos queda claro que es una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres. No olvidarse que también, aunque raro, existen los hombres y detectarlo a tiempo puede cambiar completamente el pronóstico y aumentar su supervivencia. Conocer los factores de riesgo permite actuar de forma temprana y además acudir al médico sin demora, favoreciendo un diagnóstico oportuno. La detección temprana es con la mamografía, se complementa con la exploración o la autoexploración, sigue siendo la herramienta más efectiva para identificar lesiones antes de que sean palpables o produzcan síntomas. Eso es un método de detección temprana. La prevención y el autocuidado comienzan con la información y la acción, y ahí es donde se tiene mucha acción con los médicos generales y cuando hagan su servicio social, enseñarles la autoexploración, acudir a sus controles médicos, siempre hablarle de los hábitos de vida saludable que mencionamos, que siempre va a ayudar a proteger no solamente lo que es cáncer de mama, sino otras patologías, ¿no? Entonces, ¿cómo apoyar esta causa? Pues, ¿cómo lo hacemos? En un servicio social, cuando sean ya médicos generales o estén en algún tipo de comunidad alejada, difundiendo esta información de forma correcta. Para eso hay que tener la información correcta, para difundir información correcta. Hacer campañas de sensibilización donde ustedes estén, ya conocen el listón rojo, apoyar emocionalmente a aquellos que ya están luchando con esta enfermedad. Y hay muchos lugares ya hacen incluso lo que es la donación y hay algunas fundaciones donde también se puede apoyar, no tal vez de forma económica, pero también ayudando a dar información a estas fundaciones y a la gente que acude, ¿no? Esto siempre va a ser un homenaje a las sobrevivientes y luchadoras, por eso se hizo el 19 de octubre, como les decía, desde la Organización Mundial de la Salud, establecido como un día y ya lo volvieron un mes, pero realmente esto debe ser todo el año, desde donde uno está difundiendo las medidas de prevención con esta enfermedad que sabemos que es un problema de salud pública, ¿no? Y bueno, pues con esto es mi última diapositiva y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Una consulta. Bueno, yo hace varios años me hice una mamografía, pero me dijeron que por baja densidad o algo así, no, o sea, no me dieron un resultado concluyente. Está divino, sí.
Y ya con la ecografía mamaria, este año me detectaron un quiste y varios nódulos en el otro seno. Me dieron ahora un tratamiento con vitaminas. Bueno, me dijeron me dijo la doctora que debería volver en 3 meses para ver si sigo o volver a hacerme la ecografía mamaria. Ok, ¿y cuál es la pregunta? ¿Está bien el tratamiento en base a vitaminas A y E y si debo volver en 3 meses o mensual debo hacerme la mamografía, perdón, ecografía? Depende de la edad. Generalmente menos de 40 años la mamografía no es un buen estudio. Les decía que entre los 20 y 30 años sigue siendo la ecografía. Para quistes, si son solo quistes, hay algunos estudios observacionales donde han visto que la vitamina puede resultar, pero realmente no hay una evidencia contundente. Depende qué BRATs hayan dado en la ecografía, depende de eso también. Habría que ver en cuánto tiempo se repite el estudio, ¿no? Ya, doctor. Gracias. No sé, ¿quién más? Muy buena pregunta. Por proteínas, no. El problema es algo que siempre hemos cuestionado los médicos que tenemos conocimiento, es cómo venden más que proteínas, suplementos que tienen un mix de varias cosas para ayudarles, entre comillas, ayudarles a los jóvenes, principalmente esto se ve más en el sexo masculino, en tener mayor masa muscular en un tiempo más corto, con menos trabajo de ejercicio, ¿no? Más que con cáncer de mama, se ha visto relacionado con cáncer de hígado, ¿no? Porque los suplementos, entre comillas, que tienen el mix, está también basado en esteroides y también en algún tipo de hormonas que no están relacionadas mucho tipo con cáncer de mama, pero más con cáncer de hígado. Pero hay sí estudios anecdóticos donde hay hombres que han tenido cáncer de mama y cuando les pregunta a sus antecedentes, resulta que sí estaban tomando este tipo de suplementos, que repito, no solo está basado en proteínas, es un mix que tienen varias cosas, entre esas esteroides, que se ha visto que han desarrollado este tipo de enfermedad, pero son cuestiones anecdóticas que todavía no hay un estudio donde veas así con una muestra grande y digan, sí, todos estos hombres tomaban este tipo de suplemento y estos no, y en estos sí se vio que desarrollaron. Bueno, eso no lo tenemos, ¿no? Y no lo vamos a tener porque es poco ético dentro de los estudios. Pero es muy buena pregunta, pero está más relacionado con cáncer de hígado. Pues es muy complicado porque hay que saber muchos factores y antecedentes de la hermana, hay que ver su índice de masa corporal y de acuerdo a eso hacerle una valoración personalizada y darle las medidas adecuadas, porque a veces primero hay que descartar que el sobrepeso no sea por alguna otra comorbilidad, como resistencia a la insulina, como hipotiroidismo, descartar otras patologías que puedan condicionar el sobrepeso para posteriormente basarnos y enfocarnos solamente en la dieta, ¿no? Pues como les mencioné en la plática, no, las dosis son muy bajas y el beneficio es mucho más alto de detectar enfermedades en etapa temprana, pero en la actualidad no hay un riesgo, es un mito en general que te hagas mamografía y te dé cáncer de mama, o sea, te puede dar cáncer de mama más bien si no te haces la mamografía.
en aquellas pacientes que tienen la mutación de BRCA1 y BRCA2, que aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero no solamente el de cáncer de mama, sino el cáncer de ovario. Entonces, este riesgo aumenta hasta más del 80%, entonces por eso a esas mujeres se les realiza la extracción de ambos ovarios como método profiláctico para disminuir ese 80% de probabilidad de que además de tener cáncer de mama, tengas cáncer de ovario. Todo, no hay algo importante, es el conjunto, no entre lo que hacer ejercicio, tener la alimentación equilibrada, estar checando, se están haciendo lo que es, todo lo que es la detección, hacerse chequeos una vez, es el conjunto, no hay algo más importante que otro. Y va a depender también del caso en particular de cada paciente, ¿no? Evidentemente no tomarlos de forma continua es mejor, ¿no? Pero va a depender también del tipo de anticonceptivos orales. Afortunadamente también en el área de la ginecología, eso también ya ha mejorado, porque antes solamente daban a veces anticonceptivos basados solo en estrógenos sin el bloqueo progestacional. Entonces, como ustedes recordarán en las clases de fisiología, la progesterona es una de las hormonas que aumenta la proliferación, ¿no?, de los epitelios. Entonces, tenías que tener el bloqueo de ambos para que estos anticonceptivos pues no tengan el riesgo aumentado. Entonces, los que estaban basados solo en el bloqueo en lo que es estrógenos, perdón, eran los que tenían mayor riesgo. Pero evidentemente, mientras menos tiempo se tomen, mejor, ¿no? Sí, como les mencionaba, los factores de riesgo alto, el tener familiares, especialmente que sean de primer grado, que son los de primer grado, sea madre, padre, hermanos e hijos, son considerados de primer grado. Importa mucho la edad a la que le diagnostiquen. Si estos fueron menos de 45 o 40 años, el riesgo también es mayor. Entonces, el tener un familiar y a medida que vayan sumando los familiares, pues el riesgo aumenta, dependiendo al tipo de cáncer, ¿no? En cáncer de mama, por ejemplo, a mayor número de familiares, el riesgo va a aumentar, ¿no? Pues ya hemos mencionado que depende al riesgo, ¿no? Si estamos hablando de pacientes de riesgo promedio en la edad de los 45 y 54 años, es una vez al año. Después ya se puede platicar con la paciente si se puede hacer cada 2 años. No sé qué es Paxdel, la verdad. Hay que ver qué estudios les realizaron, cada caso es particular, necesita una valoración, hay que ver los estudios de sangre para poderle dar una recomendación. Generalmente eso lo manejan muy bien los endocrinólogos junto con los ginecólogos, ¿ok? En general, la pastilla el día después no se recomienda tomar más de 2 veces al año. Obviamente, porque es una carga, de hormonas bastante alta, por eso no se toma más de 2 veces al año. Obviamente, si vas a tomarla, pues, cada mes o cada vez que se te dé la gana, pues, obviamente, como es carga hormonal, puede aumentar el riesgo.
No hay un tiempo. Depende a la persona y depende al tipo de cáncer de mama. Aquella alimentación equilibrada y que no tenga ninguna relación o contraindicación con la patología de base de la paciente si es que la tiene. Cada caso es individual. Pues con mucho gusto, muchas gracias nuevamente por la invitación. Nuevamente un aplauso para las organizadoras y los organizadoras de este tipo de, de webinars que yo creo que son enriquecedores para toda la comunidad, para todos los estudiantes y son temas relevantes que creo que les va a servir en su práctica tanto como en su internado como en su servicio social y una vez que sean médicos generales egresados que lo puedan aplicar donde estén, ¿no? Muchas gracias y que tengan todos muy buena noche.